4:20 de la tarde. Y un día como hoy, pero en 2001, falleció el periodista, escritor, político venezolano Arturo Uslar Pietri. El doctor en ciencias políticas, autor de libros y ensayos, es considerado uno de los intelectuales y pensadores más destacados, no solo del país, sino del continente latinoamericano, incluso precursor de corrientes literarias en nuestro continente. Así es, y ganador del premio Príncipe de Asturias. Fue el primer venezolano que lo ganó. Y nuestra productora Daniela Pérez nos preparó un material sobre la vida y obra de este insigne personaje. Vamos a escuchar a Daniela. Arturo Uslar Pietri fue un escritor y político venezolano que nació en Caracas el 16 de mayo de 1906. Hijo mayor del matrimonio entre el general Arturo Uslar Santamaría, de ascendencia alemana, y Elena Pietri Paul, descendiente de corzos afincados en el estado Sucre. Su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por la provincia venezolana, Los Teques, Maracay y Cagua, estado Aragua. Su bisabuelo paterno, el general Juan Uslar, luchó en la Guerra de Independencia, y su abuelo materno, el general Juan Pietri, fue presidente del Consejo de Gobierno en los inicios del régimen de Juan Vicente Gómez. Uslar siempre se ufanó de descender de luchadores por la independencia de Venezuela y servidores de la patria. Solía destacar la presencia de su tronco familiar de un edecán de Simón Bolívar y de dos presidentes de Venezuela, Carlos Sublet y Juan Pablo Rojas Paul. No es de extrañar, con tales antecedentes familiares y el hondo sentido de la responsabilidad histórica y ciudadana que le inculcaron sus padres desde niño, que Arturo Uslar Pietri dirigiera una buena parte de sus esfuerzos a labrarse una trayectoria política. Uslar Pietri fue 3 veces ministro de Educación entre 1939 y 1941, ministro de Hacienda en 1943 y ministro de Relaciones Interiores en el año 1945. Ocupó la Secretaría de la Presidencia de la República entre 1941 y 1943, en el mandato de Isaías Medina Angarita. Además, después de Rómulo Gallegos, es el escritor venezolano que más celebridad y consideración ha disfrutado en el siglo XX. Su novela Las Lanzas Coloradas de 1931, con la que se dio a conocer cuando contaba apenas con 25 años, contribuyó a forjar la tan hispanoamericana tradición del realismo mágico. A sus 94 años, Uslar Pietri fallece de un infarto agudo de miocardio en su casa en Caracas el 26 de febrero del año 2001. Muchísimas gracias, Daniela, por este material a propósito de los 23 años de la muerte del doctor Uslar Pietri, y por eso hemos decidido dedicar el perfil de hoy a él. Jesús Puerta, escritor, doctor en ciencias sociales con una maestría en literatura latinoamericana, está en línea telefónica para conversar con nosotros y ayudarnos a elaborar este perfil de uno de los grandes intelectuales venezolanos, Arturo Uslar Pietri. Un gusto recibirle, bienvenido a Puntos Cardinales. Muchas gracias por la invitación, de verdad que es una gran responsabilidad hablar de ese gran venezolano, y bueno, por la radio, pues, que es un medio de mucha penetración. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es su valoración de la obra del doctor Uslar, de la obra literaria, ya que usted es un magíster en literatura? Sí, mira, la obra de Uslar Pietri es pionera en varias cosas, por ejemplo, de la novela histórica, de la llamada novela histórica, que se configuró como un género en toda América Latina, con sus novelas, ¿no? Y él, de alguna manera, en su literatura trató de plasmar una psicología o un ethos del venezolano basado en su peculiar perspectiva. Pues hay que tomar en cuenta, por la ascendencia de Uslar, que es una especie de patricio. Patricio es una sociedad que venía de unas guerras civiles, patricio en una sociedad donde se asoció pues con la primera modernización, podríamos decir, del país. De hecho, Uslar Pietri es uno de los representantes
de la historia, de la otra historia de Venezuela, no la historia heroica de las guerras de independencia o las guerras civiles durante todo el siglo XIX, sino más bien la historia de la Venezuela civil, la historia de la Venezuela de valores humanos, como se llamaba el programa de televisión. De hecho, oye, vamos a tratar de retomar el contacto porque hay un ruido que está pareciera haciendo... que usted está cerca del viento o algo así, Jesús. Sí, dificulta la comunicación y para nuestros oyentes puede resultar desagradable, así que nuestras productoras están retomando el contacto con Jesús Puerta para elaborar este perfil. Y a propósito de lo que decía Puerta justo antes de interrumpir esta conversación, una de las cosas que destaco es que era un liberal, un pensador civil que quizás planteaba esa visión del rol del Estado, también en su función como político, y cómo debía ser esa organización para pensar en cosas como progreso, como futuro y desarrollo de nuestro país. Sí, sin duda, Uslar era un liberal, no fue nunca un hombre de izquierda, pero en el gobierno de Isaías Medina Angarita del 41 al 45 y en el gobierno de Eleazar López del 36 al 41 están en boga las políticas keynesianas en todo el mundo occidental. Y él no estuvo en contra de las políticas keynesianas, como sí lo estuvo después, porque es un hombre con una vida muy larga y que también atendió... Murió de 94. 94, también atendía a los signos de los tiempos. Entonces hay un primer Uslar más propenso a la intervención del Estado y un último Uslar que era más liberal, como tú dices. Pero creo que tenemos en la línea a Jesús Puerta. Adelante, Jesús. Bueno, pues después del percance electrónico, no sé, el sonido, venía diciendo que Uslar Pietri en el plano de la literatura es pionero de varios géneros, especialmente de la novela histórica, y siempre trató de plasmar el ethos del venezolano. Hubo personajes como Presentación Campos que además tuvieron una significación en su trayectoria política posterior, en aquella conocida clasificación de los venezolanos en vivo y pendejos, que después le dio nombre a un movimiento de los notables, ¿no? De los pendejos. Sí. Bueno, y además es un hombre que combinó su tarea intelectual, que se destacó en varios géneros: novela, cuentos, ensayo, poesía. Combinó con una actuación política muy destacada, ¿no? Bueno, y fue el primero de los intelectuales venezolanos que utilizó la televisión como espacio pedagógico, ¿no? Sí, también, de tal manera que Uslar es pionero en muchas cosas. Realmente, como decía, es uno de nuestros héroes cívicos, héroes como valor humano, como intelectual, en varios escenarios. Ahora, me intriga y le pregunto a ambos, bueno, dado que usted, señor Puerta, ha investigado la figura de Uslar y también porque tengo el lujo, el privilegio de que mi compañero de programa sea Rafael Arraiz Luca, me llama la atención leyendo sobre Uslar que no fue parte de esa generación del 28, sí, que ha podido ser. ¿Por qué no? Porque su papá estuvo preso y perdió sus haciendas y sus tierras cuando Gómez llega al poder, porque su padre, el coronel Arturo Uslar Santamaría, era un seguidor de Cipriano Castro. Entonces sufrió las retaliaciones de Juan Vicente Gómez y hubo una reconciliación de los Uslar con Gómez a través del abuelo de él, que era Juan Pietri, el general Juan Pietri. Entonces era muy difícil que este muchacho, en 1928, que tiene 22 años, que se llama Arturo Uslar Pietri, formara parte de un movimiento que estaba enfrentando a la dictadura del general Gómez. Era muy difícil por razones familiares. Sí. No, y además que en su trayectoria política posterior, él no solo tendría siendo algo así como las luces del posgomecismo, pues uno de lo que representaba la ilustración del posgomecismo, pero además estuvo enfrente al gobierno, al primer gobierno de Rómulo Gallegos y de Rómulo Betancourt, sobre todo, la famosa Revolución de Octubre del 45, que tomó también retaliaciones políticas y Uslar también fue objeto de esas
retaliaciones políticas. Claro, se tuvo que ir al exilio, le confiscaron la casa que todavía existe en la Florida, fue una lavandería, después el gobierno se le entregó al agregado militar de Chile en Venezuela, hasta que finalmente recupera su casa cuando regresa del exilio, ¿no? Que por cierto, casa en la que reposa una de las bibliotecas quizás más importantes que ha tenido nuestro país y que entiendo posteriormente fue donada a la Universidad Metropolitana. Sí, claro, él se la donó en vida a la Metropolitana. Allá está en el Centro de Estudios Latinoamericanos Arturo Uslar Pietri en la Universidad Metropolitana. Ahora, aprovechando la oportunidad, señor Puerta, de la obra literaria, no solo Lanzas Coloradas, sino también hay cuentos que recibieron y son muy destacados. Uslar como cuentista, ¿cuál es el legado? Bueno, te diré que, claro, en los cuentos de Uslar se siente la huella del romanticismo europeo, especialmente en relación a la narrativa fantástica. A mí, por ejemplo, me impactó mucho un cuento que se llama La burbuja, donde es evidente una lectura de Federico Nietzsche, ¿no? El cuento es de un tipo que desarrolla su voluntad, una especie de visión crítica y satírica del concepto de voluntad de poder de Nietzsche, pero además tiene efectos de imágenes, etcétera, que inspiradas en la vanguardia literaria europea. Es decir, que es un innovador y un actualizador de la literatura venezolana. Además hace de que, según tengo entendido, la misma Lanza Colorada originalmente era un guión para una película. Es así, es decir, así. Es un tipo que está muy actualizado con los movimientos de vanguardia en Europa, aun cuando, claro, todas esas corrientes, todas esas tendencias literarias europeas cuando llegan a Venezuela se mezclan. Entonces, como difícil decir, bueno, es de vanguardia, es romántico, sí. Tiene elementos, a mí me llama mucho la atención, este es un gusto personal, si me permiten, la parte fantástica de los cuentos, cuentos de Uslar, claro. Y sus imágenes que rayan en el surrealismo a veces, se acercan. Hay otro dato importante para entender a Uslar, que hoy en día sorprende mucho porque ahora la gente no es así, y es que él era agnóstico. Uslar, él era agnóstico y además militantemente agnóstico, ¿no? Eso es muy importante para entenderlo. Otra de las cosas que rescato, porque quizás para las nuevas generaciones eso no tiene tanta importancia, es Uslar como columnista, es decir, un pensador, alguien que intelectualmente siempre estaba pensando sobre temas de Pizarrón se llamaba su exactamente, columna. En el Nacional, sí. Pensando sobre temas del acontecer, poniendo debates sobre la mesa, y una de las ideas que creo que el grueso de los venezolanos relaciona directamente con la imagen de Uslar, que es esa idea de sembrar el petróleo, sí. Fue un artículo de opinión que terminó siendo un editorial. debatido, un editorial planteando sus ideas. Ahora lamentablemente estamos en tiempos en los que hay pocos columnistas o se discute poco, porque bueno, no tenemos ese hábito de la prensa impresa que los domingos recogía las ideas del país. Adelante, Jesús Puerta. Sí, bueno, esa frase de sembrar el petróleo tuvo distintas interpretaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, para decirlo resumidamente y en dos platos de manera sencilla, sembrar el petróleo significaba o era sugerir a los gobiernos que usaran la inmensa riqueza del petróleo para desarrollar otras actividades económicas, claro, para industrializar, para desarrollar la agricultura. Pero eso devino en otra cosa, devino en el tan llevado y traído rentismo, ¿no? La enfermedad holandesa, más bien el petróleo se convirtió en algo satánico, pues en algo diabólico que destruía o no imposibilitaba la competitividad de otros sectores económicos. Hoy en día eso se llama extractivismo, ¿no? Que es depender de la extracción de los recursos naturales solamente, no industrializar. Claro, pero él escribe ese editorial en 1936. Sí. En ese momento nada de esto había ocurrido, ¿no? Claro. No, por eso, esa frase fue reinterpretada y retomada por prácticamente todos
a su manera, por todas las facciones políticas, por todas las posiciones políticas. Incluso hubo interpretaciones. Por ejemplo, Uslar en la década de los 50 era partidario, por ejemplo, de desarrollar la universidad la educación superior de forma privada, y se enfrentó o criticó la política educativa de Prieto Figueroa. Hubo una polémica allí entre Prieto y Uslar Pietri en cuanto a la orientación de esos recursos hacia la educación y en otros aspectos, de tal manera que si bien la idea general, porque era una realidad objetiva, pues el país se consigue con esa inmensa riqueza de valor internacional. Entonces, ¿qué hacer con ella? ¿En qué destino? ¿Cómo se repartía eso? ¿Cómo se distribuía eso? O mejor dicho, ¿cómo se invertía? Que interpreto que era la idea original de Uslar Pietri. ¿Cómo se invertía en el país para desarrollarlo y modernizarlo? Bueno, muchas gracias a Jesús Puerta, comunicador social, magíster en literatura latinoamericana y doctor en ciencias sociales, sobre estas observaciones y opiniones sobre la vida y obra de Arturo Uslar Pietri, de quien hoy se cumplen, ¿cuántos? 23 años de fallecido. Sí, señor. 4:36 minutos. Nosotros escuchamos a Sergio Méndez y Brasil con Going Out of My Head.